¿Qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de cuándo estén viendo el video. El tema que vamos a tratar hoy día es el de anemias megaloblásticas. Ya habíamos comentado, dentro de la hematología, lo más preguntado es anemias, y dentro de anemias lo más preguntado es anemias ferropénicas, incluyendo un 90% de las preguntas de hematología. El otro 10% se va a distribuir en lo que son anemias megaloblásticas, anemias hemolíticas. Entonces vamos a ver cómo eh, anemias de tipo hemolíticas congénitas por anticuerpos, y no dentro de lo que es anemia, lo más preguntado anemias ferropénicas, y lo segundo más preguntado es anemias megaloblásticas. Primero, entonces, tengamos los temas que ya habíamos revisado anteriormente. ¿Se acuerdan de las anemias microcíticas, normocíticas o macrocíticas? Entonces vamos a evaluar si tenemos un paciente con una anemia macrocítica, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente con una anemia macrocítica, hay que ver cuál es la causa de esta macrocitosis. Y dentro de esto puede haber causas megaloblásticas y causas no megaloblásticas. Dentro de las no megaloblásticas tenemos muchísimas causas. Por ejemplo, en las pacientes que tengan una anemia de tipo no megaloblástica, puede haber o no una anemia severa. La mayoría tiene anemia leve, o incluso puede haber megaloblastosis, es decir, macrocitosis sin anemia. Esta macrocitosis se va a encontrar sin alteración en la maduración, es decir, que estos eritrocitos, que son grandes, por lo general son eritrocitos maduros, son eritrocitos sin ninguna otra alteración, normocitos, es decir, sin ninguna otra patología. El volumen corpuscular es solo algo superior a 100, es decir, que no es una gran macrocitosis. Y las causas, pues, puede ser desde una hepatopatía crónica, una aplasia medular, un hipotiroidismo, algún tipo de enfermedad crónica que nos puede causar, ¿no?, una macrocitosis. Pero ¿qué pasa en una megaloblástica? En una megaloblástica en donde hay deficiencia por definición de vitamina B12 y ácido fólico, definitivamente va a haber una gran macrocitosis y una gran anemia. Puede ser incluso anemias severas con un nivel de hemoglobina menor de 7. Va a haber trastornos en la maduración, es decir, va a haber megaloblastosis. Los eritrocitos van a ser grandes, pero va a haber una alteración en la maduración. Pueden ser incluso inmaduros, a diferencia de las no megaloblásticas, que son macrocitosis, pero todos son elementos maduros. Son macrobalocitos, y la macrocitosis es muy alta, son grandes, son células bien macrocíticas. Otra de las cosas importantes es que no solo va a estar alterado los eritrocitos. En las macrocitosis por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico o de ácido fólico, va a haber componente, no va a haber compromiso no solo en la serie roja, sino también va a haber compromiso a nivel de la serie mieloide y también en la serie plaquetaria. Va a haber otras alteraciones, como alteraciones de Joly-Joly, que son alteraciones del mismo metabolismo del eritrocito, punteado basófilo. Hipersegmentación, va a haber alteración en la maduración de los neutrófilos, ¿no?, con esta gran hipersegmentación, plaquetopenia, es decir, valores de plaquetas bajísimos. Es decir, la anemia megaloblástica realmente no debería llamarse solo anemia megaloblástica, debería llamarse cambios megaloblásticos en la serie hematopoyética, porque involucra las tres series. ¿Qué pasa en la anemia megaloblástica o en la médula que tiene componente megaloblástico? Hay una síntesis defectuosa del DNA, pero no solo de los eritrocitos, en realidad son de toda la serie hematopoyética. Y esta síntesis defectuosa en el DNA se da por déficit de ácido fólico o de vitamina B12. Mucho puede ser por trastornos congénitos, que lo vemos cada vez, que realmente no hemos visto ningún caso, o inducidos por medicamentos también. Etapas iniciales, hay una macrocitosis aislada en un hemograma, alteraciones en el mismo metabolismo, ¿no?, del ácido metilmalónico y la homocisteína, que es parte del metabolismo de la vitamina B12 y el ácido fólico. Y una de las cosas más importantes es detención en la maduración de las tres series. Es decir, de las tres series hematopoyéticas. Nosotros, si le hacemos un aspirado a un paciente con deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico,
vamos a ver una médula ósea inmadura, totalmente detenida. Es decir, nosotros en una médula ósea podemos ver elementos inmaduros que están llegando a madurar para poder salir a sangre periférica. Y en cambio en estas médulas óseas la maduración se detiene. Como hay una síntesis defectuosa del DNA, se queda detenido en etapa inmadura. Y no solo es de la serie roja, sino de las 3 series hematopoyéticas. Causas. Tener causas hereditarias de deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico es muy raro, ¿ya? Yo he visto niños que tienen anemias megaloblásticas con deficiencia de vitamina B12 y esto viene básicamente por un problema materno. La cobalamina tiene una gran reserva en el humano. El hígado puede tener reservas de 3 a 5 años y con la dieta normal que nosotros consumimos, sin ser vegetarianos o veganos, no necesitamos ningún suplemento para tener niveles adecuados de vitamina B12. ¿Qué pasa si la mamá es vegana o vegetariana? No va a tener reservas, no le va a pasar al niño y el niño va a tener obviamente deficiencia porque la madre es quien lo nutre, quien le da este sustrato. Entonces él va a tener por la madre, va a tener una médula ósea pues detenida por deficiencia, ¿no? O también por la lactancia. Madres que son vegetarianas o veganas al dar de lactar también no les pasan vitamina B12 y obviamente el pequeño lo único que va a tener realmente las reservas que tiene son por la madre. Entonces cuando vemos en niños muy pequeños en la primera infancia, por lo general es por la madre. Causas hereditarias no hemos visto, hay reporte de casos según la literatura que puede haber alteraciones en la aptocorrina o en la trascobalamina, que son enzimas que se encargan no solo del transporte, sino de la síntesis en la vitamina B12, pero esto es muy infrecuente. La mayoría de causas son adquiridas, es decir, que el paciente, a pesar de que consume bien, no lo absorbe de manera adecuada. Tenemos, por ejemplo, el folato, que también, a pesar de que las reservas son escasas, porque es un compuesto muy termolábil, lo encontramos mucho en las verduras, pero si sancochamos mucho las verduras también se pierde. Sin embargo, las reservas, a pesar de ser escasas, son constantemente renovadas con la dieta normal que tenemos. Entonces, una de las formas en donde nosotros tengamos carencia de esto es que tengamos un hipermetabolismo, ¿no? O estemos consumiendo de más. Características de un paciente con anemia megaloblástica. Lo principal, el síndrome anémico involucra casi el 60% de la sintomatología en nuestros pacientes. El resto, el 40%, son manifestaciones de tipo neurológicas y ya vamos a ver por qué. El síndrome anémico nos incluye el 58%. De ahí viene la parte neurológica. Los pacientes, pues, tenemos que darnos cuenta que para la síntesis de la mielina, que ayuda a la conducción nerviosa, es muy importante lo que es la vitamina B12, ¿no? La cianocobalamina. Entonces, si tenemos deficiencia de esto, no solo nos va a dar anemia, sino nos va a dar muchas manifestaciones neurológicas. Y una de las más frecuentes son las parestesias, lo que comúnmente nosotros conocemos como los calambres. Los pacientes, a pesar aparte de venir con la fatiga, con el cansancio, vienen con calambres o parestesias en miembros superiores, miembros inferiores también. Y esto, la parte neurológica, no solo es a nivel motor, también puede ser a nivel sensitivo o a nivel visceral, con trastornos gastrointestinales, dolor lingual o bucal, pérdida de peso, dificultad para deambular. En cuanto a las parestesias, puede haber sensibilidad disminuida, deambulación inestable, incoordinación, pérdida de fuerza muscular. Imagínense, muchas veces puede pasar por el neurólogo este paciente y al final el neurólogo también tiene dentro de sus diagnósticos diferenciales que sea una deficiencia de cianocobalamina. Entonces, la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Les habíamos mencionado que es muy difícil que alguien, pues, no hay bebé vegetariano, si no es por la madre, es muy difícil que se presente a edades muy tempranas al nacimiento o en la primera infancia, a menos que la mamá sea vegetariana. Muy infrecuente, hay casos, pero es lo más raro que sean por deficiencias pues, de algunas enzimas que transportan la cianocobalamina
o enzimas que transporten el folato. Lo más común es que se ingiera de manera adecuada, que se tenga de manera adecuada, pero que haya pues un problema de malabsorción o un problema de hiperconsumo periférico que nos esté disminuyendo pues las cantidades de folato. En el caso de la cobalamina, lo más frecuente de la vitamina B12 es que tengamos buena ingesta de vitamina B12, pero no lo estemos absorbiendo bien. ¿Y a qué se puede deber la mala absorción? Pues la vitamina B12 se absorbe básicamente con una buena integridad del aparato digestivo. A nivel gastrointestinal, la parte anatómica y funcional tiene que estar muy bien para que se pueda absorber la vitamina B12. Entonces, puede ser por enfermedad del mismo aparato digestivo, por deficiencia genética del factor intrínseco de Castle o por ingesta de algún fármaco que esté compitiendo con la absorción de la vitamina B12. En el caso de la deficiencia del factor intrínseco de Castle, que es un problema genético, nos va a dar lo que es la anemia perniciosa. Este es un problema que se da en pacientes mayores, caucásicos, que hay una deficiencia ya genética para toda la vida del factor intrínseco de Castle. Es una enfermedad inmunológica porque hay anticuerpos contra el factor intrínseco de Castle o contra las células que lo producen, que son las células parietales, ¿no? A nivel del estómago. Entonces, como es un problema inmunológico, siempre va a haber estos problemas de anticuerpos y puede ser no solo a las células parietales, sino también anticuerpos antiplaquetarios, anticuerpos contra la tiroides, o sea, ser parte de una patología mucho más compleja de tipo inmunológica. Alguna enfermedad del aparato digestivo, una gastrectomía, una enfermedad celíaca. Recordemos que la vitamina B12 y el ácido fólico se absorben a nivel del intestino, a nivel del hilo proximal. Entonces, si nosotros tenemos una alteración a este nivel, vamos a tener deficiencia, ¿no? Parcial. Ingesta de algunos fármacos, por ejemplo, los inhibidores de la bomba de protones, también nos disminuye la absorción de la vitamina B12. La vitamina B12 es importante, nosotros cuando la ingerimos por vía oral, la lactocorrina, que se encuentra a nivel de las glándulas salivales, nos ayudan al transporte hasta que llegue a la zona, hasta que llegue al estómago, ¿no? En donde las células parietales pues van a secretar el factor intrínseco. Con el factor intrínseco y la cianocobalamina forman un compuesto que van a viajar, bueno, van a formar como un complejo que van a viajar hacia la zona ilial, hacia el ilio, y a nivel ilial es donde se va a absorber todo este complejo. Entonces tenemos que tener un buen sistema digestivo, por lo menos a partir del estómago, porque el factor intrínseco se va a unir a la cianocobalamina y este en conjunto va a viajar hacia la zona intestinal. Entonces en el intestino también tenemos que tener anatómicamente tiene que estar adecuado, ¿no? Y también de manera funcional. Porque si anatómicamente tenemos pues, una gastrectomía o tenemos resección intestinal o tenemos algún problema de malabsorción por enfermedad celíaca en donde no se absorbe gran parte del intestino o intestino corto, síndrome de intestino corto también, entonces no va a haber absorción de muchas vitaminas. La anemia perniciosa, ya les había comentado, la anemia perniciosa. La anemia perniciosa es una anemia megaloblástica de tipo inmunológica que aparece en el curso de una gastritis atrófica. En estos pacientes tiene mucho lo que es componente genético. Son pacientes caucásicos, mayores, que pueden venir con un problema de gastritis, se les hace la endoscopía y se encuentra una gastritis atrófica, ¿no? En estos pacientes vienen con una anemia severa, muchas veces menos de 5, con gran macrocitosis, se les toma, ¿no? Hay disminución de estas glándulas secretoras de las células parietales, por lo tanto hay disminución del factor intrínseco o no hay factor intrínseco. ¿Por qué? Porque hay anticuerpos contra el factor o hay anticuerpos contra las células parietales. Está asociado a enfermedades autoinmunes, a enfermedades autoinmunológicas contra la tiroides, contra las mismas plaquetas, con vitiligo, etc.
Entonces, veamos cómo funciona esto de la gastritis atrófica, la base autoinmune de la gastritis atrófica. Los pacientes, nosotros hacemos, cuando tenemos un paciente caucásico, ha tenido, por ejemplo, puede haber tenido una hemorragia digestiva, se le hace la endoscopía y se demuestra la gastritis atrófica, aparte tiene anemia, se le hace el dosaje de anticuerpos. Puede ser el dosaje de anticuerpos, como les dije, contra las células parietales, contra el factor intrínseco, incluso les hemos encontrado anticuerpos antitiroideos. Son pacientes varones de 60 años. Los anticuerpos que se les dosa contra las células parietales son los más frecuentes que encontramos, pero son menos específicos. Contra el factor intrínseco son los menos frecuentes, pero son los más específicos que tenemos. Entonces, este tipo de pacientes, si se le diagnostica una anemia de tipo perniciosa, tiene que recibir vitamina B12 por vía intramuscular o endovenosa, pero de por vía, porque estos pacientes no tienen factor intrínseco. Entonces, no hay manera que por vía digestiva encuentren la vitamina B12. Tiene que llegar, o sea, no hay problema de que no hay forma de que esto se pueda absorber. Entonces, tiene que llegar de frente a la sangre por vía endovenosa o intramuscular. No vamos a utilizar la vía intestinal. Ahora, veamos la anemia megaloblástica por deficiencia de folato. En estos casos pueden ser por dos cosas: malnutrición, ¿no? Que no estemos consumiendo lo adecuado, o que hay un gran hiperconsumo. En el caso de malnutrición son por reservas escasas, pacientes con cuarchorco, con marasmo. Definitivamente, si tienen una mala alimentación no va a haber reservas escasas, por lo tanto van a tener que recibir suplemento. Hemos visto muy pocos casos en pacientes, pues, generalmente adultos, estos pacientes que son abandonados, que se encuentran pues en la calle sin ningún tipo de cuidado. Muchas veces llegan con pancitopenia, se les hace el aspirado, se les hace el dosaje de vitaminas, les falta todo, les falta hierro, les falta vitamina B12, les falta ácido fólico. La médula muchas veces está totalmente, como no tiene ningún tipo de vitamina, está totalmente detenida, ¿no? Incluso hay cambios megaloblásticos en la médula y con médulas óseas totalmente, de alguna manera decirlo, degeneradas, es decir, la médula ósea está totalmente, hay cambios gelatinosos por la misma deficiencia y por la malnutrición severa, ¿no? La mayoría que nosotros hemos visto es por malabsorción y por hiperconsumo. En el hiperconsumo, en el embarazo, en la lactancia, la madre tiene que recibir un suplemento de ácido fólico porque está formando un nuevo set, va a formar la leche, el recambio celular, por el recambio celular excesivo que hay. Y hay problemas de malabsorción por alcoholismo o por cirrosis, ¿no? En estos casos, los pacientes, recordemos que el ácido fólico, así como la vitamina B12, son parte de la circulación enterohepática. Si tenemos un paciente con un problema hepático, pues va a haber deficiencia porque va a haber alteración en esta circulación, ¿no? Otra cosa importante también es que los citostáticos, mucho de la quimioterapia que se utiliza no solo para los pacientes con neoplasias hematológicas, sino para otro tipo de neoplasias de órganos sólidos, también tienen interacción con el ácido fólico, por lo tanto va a haber déficit de este y muchos de los pacientes tienen que recibir ácido fólico como suplemento. El tratamiento es reposición del factor deficiente, no administrar ácido fólico hasta demostrar el tipo de déficit vitamínico. Lo que podemos hacer es tomarle las muestras y poder ir iniciando vitamina B12, ¿no? La cobalamina siempre debe ser administrada endovenosa, no damos vía oral. Venden compuestos en el mercado, pero no debe darse la vitamina B12 vía oral. Ajustar la terapia a la concentración de la vitamina deficiente. La dosis es 1 miligramo a la semana, intramuscular o endovenosa, y el ácido fólico o folato 0.5 a 1 miligramo